¿Y será justamente el camino hacia una Argentina más justa? Es lo que nos preguntamos habitualmente, ¿no? Así es, y vamos a ver cómo están marchando las cosas en el día a día, ¿no? Porque es lo que estamos siguiendo, más allá de lo que pase en el contexto de todas estas negociaciones. Aníbal Casas, agente de bolsa, economista con nosotros. ¿Qué tal, Aníbal? Muy bien. Bueno, primero contanos cómo se está viviendo en lo cotidiano, a partir de lo que ha ocurrido esta semana en la City cordobesa, en la bolsa y demás. ¿Qué termómetro están teniendo ustedes? A ver, la realidad es que es como que esto ha ido increciendo, ¿no? De ser algo más institucional y más de grandes inversores, bueno, fue repercutiendo y se fue contagiando, y quizás una de las críticas que se hace al manejo o al mal manejo que dejó llevar las cosas hasta esta situación que tiene mucho de ruido. Sí, más allá de que existe un problema y que hay una situación internacional que ha cambiado y que genera un entorno diferente y pone en cuestionamiento algunas de las premisas con las que se manejaba el gobierno, la verdad que llegar hasta este límite o pensar que estamos volviendo a situaciones, digamos, parecidas a las del 2001, 2002, está muy lejos de la realidad técnica. Es muy poco probable. En economía y en finanzas nunca podés descartar, están siempre los cisnes negros, como se dice, que bueno, algo de muy poca probabilidad puede pasar, pero realmente hay que cometer mucho más errores para llegar a esa situación. Han cometido bastantes, ¿no? Sin duda, o sea, el problema es ese, quizás la pérdida de confianza en finanzas y en economía hace el tema de las profecías autocumplidas, ¿no? Es decir, che, si todos pensamos que algo va a pasar, por más que no debería, sucede. Igual, insisto, estamos muy lejos de eso. El Banco Central tiene más de 50.000 millones de dólares, tiene el manejo de la política monetaria. Es como que le volvieron a dar el manejo de la política monetaria, las tasas. Eso va a ir causando un efecto. Empezó a una intervención clara, ya sea del Central o de otras entidades en lo que es el mercado de futuros, que eso es otra herramienta de la que dispone el gobierno para morigerar este impacto. Tendría que volver algo de calma, seguramente el desafío está el martes. ¿Al Fondo Monetario Internacional es bueno o es malo, no? Porque según a quien uno escucha o a qué economista tienen opiniones encontradas. Bueno, obviamente que vos no podés partir o decir si es bueno o malo según qué pensás del fondo y de lo que es el libre mercado y demás. En general, si vos encontrás a cualquier economista que apoye la economía de mercado, te va a decir, mira, el fondo no es malo ni bueno per se, depende qué haces y qué exigencias aceptas. Es de suponer que si el gobierno anunció que va a encontrar un acuerdo con el fondo, hay conversaciones previas que han fijado ciertas condiciones que son aceptables para ambas partes. Christine Lagarde estuvo hace poquito en lo que fue la reunión del fondo en Washington, en la Embajada Argentina, en una recepción totalmente fuera de protocolo, no es algo habitual. Hoy Macri o la Argentina son de vuelta un modelo, digamos, dentro de cómo salir del populismo a una economía de mercado sin una crisis de por medio, y hay pocos ejemplos. Decís, condiciones aceptables para ambas partes. La parte que está detrás, que está negociando con el Fondo Monetario, mucho margen de aceptar no tiene, ¿no? Tenemos experiencias en el pasado respecto de las condiciones que impone, no solamente en la Argentina, sino en los países del mundo, ¿no? Bueno, se habla un poco de un nuevo Fondo Monetario, que tampoco es que va a ser un cambio súper espectacular. Tampoco es una ONG. Tal cual. Claro. Y va a partir de ciertas premisas. Ahora, vos pensás que tenés dos caminos en una situación de crisis como la que nos estábamos yendo, no porque tuviéramos que ir, sino por cómo se estaban dando los acontecimientos. O te ibas a un ajuste mayúsculo, ¿sí? Donde decís, pará, si el mercado no me presta, no puedo gastar. O sea, es muy simple, si no te prestan, no puedes gastar, y ahí sí tendrías que hacer un ajuste fiscal extremadamente fuerte, con todas las consecuencias políticas, sociales y económicas que acarrea. Y acá vos tenés a alguien que te dice, mira, yo te puedo prestar 20.000 millones, vas a tener que hacer un ajuste quizás un poco más fuerte del que vos preveías en un primer momento, quizás con algunas cosas que el gobierno no quería hacer, probablemente un tipo de cambio más alto, que hoy todo el mundo parece quejarse por la devaluación, pero hace 2 semanas atrás todo el mundo decía, che, el tipo de cambio está muy bajo, el atraso de cambio, las economías regionales. Bueno, entonces, ¿qué está bien? ¿El tipo de cambio más alto o más bajo? Brasil devaluó su moneda 8% en estos meses y no estamos Pero viendo históricamente pasa que el efecto que tiene en Brasil una devaluación es entendido, o digamos la gente mira para otro lado, pero aquí... Nuestra historia nos condena. Exactamente, y nos movemos con angustia respecto de lo que pasa. Absolutamente. Porque se traslada a precios, además, inmediatamente. Bueno, eso es una realidad, ¿no? O sea, vas a convivir con un nivel de inflación más alto, o sea, las metas fiscales y las metas de inflación
van a tener que ser modificadas, probablemente las metas fiscales hacia un menor déficit, las metas de inflación hacia un mayor déficit, vamos a terminar con un tipo de cambio más alto. Ahora, de ahí, ¿sí?, a un default, un cepo, un corralito, como por ahí ha sido el rumor y lo que muchos hablaban, sin conocer nada, estamos lejos. Se esperaba un dólar a fin de año de 24 pesos, con lo cual, bueno, según algunas especulaciones, de 24 pesos, con lo cual ahora es prácticamente imposible, si ya estamos en 23 y pico. ¿Y qué tipo de cambio le sirve al gobierno, en definitiva, no? Yo creo que, a ver, vos vas a tener acá dos etapas. Vos tenés que lograr ahora mostrar que de vuelta tenés la sartén por el mango. O sea, el gobierno necesita en las próximas semanas mostrar, che, yo soy el que tiene de vuelta la pelota bajo el pie. Vamos al Mundial, hablemos de fútbol. ¿Eso significa bajarlo? Eso significa contener. O sea, el dólar no va a volver a 20 pesos, es muy poco probable que vuelva a 20 pesos. ¿Sí? Lo que tiene que hacer el gobierno es que se quede en un rango que va de 21 y pico a 23, que ya es el estándar. Hoy el mayorista, que es el de verdad, donde se hacen las operaciones en serio, terminó a 22.73. ¿Sí? Subió un poquito con respecto a ayer, pero con mucho menos volatilidad. O sea, no tuviste esos picos de un peso para arriba, un peso para abajo. Entonces, tenés que lograr que se calme, recobrar la sensación de que el Banco Central está al mando, que realmente tiene artillería para poner en la cancha y decir, yo controlo. Y después, no te extrañe que el mismo banco, el FMI, te pide que el tipo de cambio sea más alto, porque eso te disminuye el déficit de cuenta corriente, es decir, las importaciones versus las exportaciones, el mismo control de déficit fiscal también te mejora la performance externa, pero te genera, sí, un mayor nivel de inflación. O sea, claro. Eso a ver, en economía vos podés hacer de todo, pero no todo junto. Con las experiencias que todos tenemos de las corridas con el dólar en los años anteriores, ¿cómo se está viendo hoy en las casas de cambio, el comportamiento de la gente, del comprador minorista, que es el que muchas veces termina reaccionando con estas cosas? Como te decía, hasta ahora, ¿sí?, no ha habido una corrida. O sea, vos no ves la gente haciendo cola en los bancos para sacar la plata. 2001, ¿sí? O sea, no se ha dado, ha sido mucho más inversores institucionales, grandes movimientos, ¿sí? Y por eso el central, más que proveer de billetes a la ventanilla de los bancos, tuvo que salir a vender a aquellos que desarmaban posiciones financieras, pero no digamos, de $1.000, de cientos de millones. El tema es, bueno, justamente contener para que eso no se traslade a una salida de depósitos, a un pánico que se generalice. No vemos eso como posible, por supuesto. La semana que viene el vencimiento del EVA, que es un desafío interesante, hay que ver cómo lo pasan. En términos generales, insisto, de acá a un año, ¿la cosa puede estar peor? Por supuesto que sí, es imposible predecir que no. Ahora, es poco probable, ¿sí? Y lo que es casi imposible es que en las próximas semanas tengamos una crisis de características parecidas a las que hemos tenido en el pasado. Es todo. Muchas gracias, Aníbal. Por favor. Muchas gracias.